Muy buenos días, viajeros y viajeras. Hoy es lunes 21 de octubre y volvemos con un nuevo podcast del Mundo es Mejor Contigo. Esta semana voy a hablaros sobre cómo abaratar nuestros viajes, qué es lo que hacemos para abaratar nuestros viajes y con ello compartirlo con vosotros para que os podáis ahorrar dinero en la organización de los próximos viajes que tengáis si no lo estáis aplicando ya. Antes de todo, comentaros que la semana pasada estuvimos hablando sobre el tema de los haters y dimos nuestra opinión tanto Sonia como yo. Con ello, deciros que si no lo habéis escuchado, lo tenéis en elmundoesmejorcontigo.com, en un apartado que tenemos que os redirige a YouTube. Lo tenéis también en Spotify. Y si no, también en El Mundo es Mejor Contigo de Instagram tenéis en el icono de podcast donde encontraréis todos los podcasts que hemos hecho hasta ahora. Y bueno, para empezar con el podcast de hoy voy a hablar de 4 tips o 4 puntos muy importantes. Y el jueves Sonia os comentará otros ítems, otros puntos para que toméis nota. Y para empezar, voy a empezar con los alojamientos. El tema de los alojamientos, nosotros solemos cogerlos con Booking, pero para ahorrar el máximo siempre pegamos un vistazo por la plataforma de Airbnb. Esta plataforma te permite tanto alquilar una habitación como alquilar un apartamento. Normalmente suele ser de gente local o de gente que se dedica a tener casas alquiladas y las tiene metidas en esta plataforma para los viajeros o para la gente que quiera alquilarlas. Vamos. Nosotros hemos tenido varias experiencias con Airbnb, tanto alquilando el apartamento entero o las habitaciones, y no tenemos queja ninguna. Realmente es un método muy cómodo para alquilar y bastante barato. Por ejemplo, nosotros estuvimos en Brooklyn, en el cual estuvimos una semana, unos 8 días más o menos, y estuvimos con una parejita de allí, de neoyorquinos, en el cual teníamos nuestra habitación, teníamos nuestro baño cerca, nuestra cocina y bueno, lo compartíamos con ellos. Lo bueno de esto es que, al fin y al cabo, tú vas a visitar el destino. En este caso, cuando visitamos Nueva York, estábamos todo el día fuera. Entonces, simplemente íbamos para allá para desayunar, cuando nos levantábamos, para cenar y también para dormir. Realmente pegarte una ducha y estar cómodo. Mientras esté nuestro equipaje, digamos, guardado en un sitio, no necesitamos prácticamente nada. ¿Qué pasa? Que esto lo teníamos en Brooklyn. En Brooklyn pues teníamos que coger 45 minutos de metro prácticamente, o 40-45 más o menos, que también es una excursión y te hace, lo bueno de que tienes, que te hace vivir la experiencia al máximo como si estuvieras viviendo allí. Pero, como he dicho, está a 45 minutos del centro. ¿Qué pasa? Que es más cómodo coger un apartamento o una habitación en el centro de Nueva York, pero es mucho más caro. Con ello, también deciros que, por ejemplo, a la hora de alquilar con Airbnb, hemos visitado Alsacia y lo hicimos cogiendo el apartamento entero. También hemos visitado otras ciudades que también hemos cogido el apartamento. Pero en este caso, destacar que a la hora de coger un apartamento, lo bueno es que si vas en grupo, porque cuando cogemos el apartamento es porque vamos en grupo, puedes dividir estos gastos en 4, en 5, en 6 personas, los chicos o las chicas que vayan, y te permite abaratar bastante el precio por individuo o por pareja. Nosotros también lo cogimos en Chicago, pero como os he comentado, sí que nos fue bastante bien, pero también lo coges normalmente a la periferia porque suele ser más económico hacerlo así. Y lo que tienes es que en este caso, por ejemplo en Chicago, nos tocó en un barrio, digamos, un poco, no chungo, sino que era un barrio mexicano, así, latino, y a lo mejor por la noche íbamos más con cuidado y tal, pero bueno, que no tuvimos ningún problema y la verdad que nos salió súper económico. Y los dueños del apartamento, la verdad que eran súper simpáticos. Normalmente, lo bueno de esto es que te encuentras con gente que es bastante abierta de mente y, evidentemente, pues tú puedes utilizar la casa como si estuvieras en tu casa, vamos. Y a un precio bastante cómodo, asequible.
Vale, con esto quería cerrar un poco el tema del apartamento y quería entrar con el tema del transporte. En este caso, como siguiendo el lazo del apartamento, el transporte, al tener que vivir a lo mejor un poco a la periferia, y aunque estemos en el centro, solemos movernos con transporte público, con bus, con metro y con servicio de transporte público. En este caso, nosotros, por ejemplo, nos gusta movernos bastante con bonos de viaje, bonos de a lo mejor 10, 20 viajes. Estos bonos normalmente te permiten tanto, aparte de compartir la tarjeta, que en la mayoría de sitios se puede, abaratar el coste del transporte. ¿Qué pasa? Que también, por ejemplo, nosotros cuando estuvimos en Perú y en Chile, para movernos, digamos, enlazar el itinerario, preferimos dormir en un bus y con ellos movernos durante la noche a tener que coger una habitación aparte y pasar la noche en un hostal o en un motel o en un apartamento. Esto te permite, aparte de ir avanzando con tu itinerario y levantarte al día siguiente en una ciudad nueva, ahorrar dinero porque estás durmiendo en un bus y evitar tener que comprar un billete de avión que suele ser mucho más caro. Estas son cosas que tenemos en cuenta dependiendo del destino, dependiendo del itinerario y dependiendo de la ruta que tenemos que hacer. ¿Qué más? Con ello sigo con el tema de la comida, ¿vale? ¿Qué hacemos con el tema de la comida? Comer demasiado. No, el tema de la comida, nosotros intentamos hacer una compra, ¿vale? A ver, depende también del destino, depende mucho del destino, pero intentamos, si hemos cogido un apartamento o tenemos derecho a una habitación que tenga cocina, por ejemplo, intentamos hacer una compra en un supermercado. Hay sitios que es caro el supermercado, como puede ser en Estados Unidos, como puede ser también en Australia, como puede ser en Londres mismo. Pero bueno, siempre será mucho más barato hacer una compra en el supermercado en el cual puedas desayunar, cenar y comer, a tener que pagarte un desayuno, una cena y una comida en un restaurante o en un bar o cafetería. Entonces, normalmente siempre que podemos intentamos comprar lo que es agua para pasar la noche y para llevárnosla para el día siguiente, para la maleta, digamos, para la mochila que llevamos encima, y también algunos snacks para durante el día, ¿vale? ¿Qué más? Nos solemos comprar, digamos, el desayuno y la cena, ¿vale? Con ello, ¿qué pasa? Salimos ya, digamos, del apartamento, ya desayunados, y cuando volvemos al apartamento podemos hacer la cena con lo que hemos comprado en el supermercado. Siempre es mucho más barato que salir e irte a una cafetería o irte a un restaurante, como os he dicho antes. ¿Qué pasa? A ver, nosotros también vamos de restaurantes, vamos a cafeterías, teniendo en cuenta que hay muchas cafeterías y restaurantes que son súper chulos y también quieres visitar y también quieres probar lo que tienen por ahí. No es que seamos unos rácanos también, todo hay que decirlo. El tema de los restaurantes, sí que, a ver, vamos a restaurantes o cafeterías o bakeries de moda que nos gusta probar los donuts que tienen el tipo de desayuno chic, el típico desayuno chic en plan con aguacate o tostadas y tal. Eso nos gusta también, claro, evidentemente, pero somos conscientes de que es mucho más caro. Pero sí que a la hora de elegir restaurante intentamos que sea local más que el típico turístico. Es decir, si tú vas a un restaurante local, si es en Asia, por ejemplo, sí que encontrarás comida típica del lugar y al ser locales, aparte del servicio que te dan, el precio será mucho más económico que irte a un restaurante turístico en el que aparte te sirvan pizza, te sirvan hamburguesa, te sirvan otras cosas que sí que encarecerá el precio del ticket, ¿vale? Entonces sí que con eso intentamos que irnos a un restaurante que sea local, vamos. Y bueno, ¿qué más? Con ello sigo con el tema de rutas o visitas, o mejor dicho, visitas de la ruta que tengamos planificada y qué podemos ver a la hora de visitar una ciudad. Por ejemplo, nosotros cuando estuvimos en Nueva York,
Siempre os pongo el ejemplo de Nueva York porque es una ciudad súper cómoda para poder ponerla de ejemplo. Con ello os vengo a decir que antes de visitar cualquier ciudad, tengáis en cuenta qué sitios queréis ver y qué sitios tienen, por ejemplo, entrada gratuita o entrada gratuita una serie de días o franja horaria en el cual podáis entrar de forma gratuita. Y con ello poneros, por ejemplo, como venía diciéndoos, en Nueva York tú tienes el MoMA, por ejemplo, el Museo de Arte Contemporánea, en el cual tú puedes encontrarlo los viernes de 4 a 8 abierto de forma gratuita y así te ahorras la entrada. ¿Qué más? También, por ejemplo, tienes el Museo del Memorial del 11S, que lo encuentras los martes de 5 de la tarde hasta el cierre. O también te puedes ir a Londres, que tienes el cambio de guardia del Palacio de Buckingham todos los días de forma gratuita de 11:30, o sea, a partir de las 11:30, que puedes verlo sin tener que pagar ni un duro. ¿Vale? Con esto os doy una serie de tips para que tengáis en cuenta a la hora de visitar la ciudad. Mirar en internet, mirar en la página web oficial de la ciudad, del país, qué cosas podéis encontrar que sean gratuitas o que tengan la apertura gratuita, ya os he dicho, X días de la semana o por franja horaria. También destacar que normalmente los servicios de turismo, ¿vale?, que tienen las ciudades suelen tener, vuelvo a repetir, poniendo en contexto Nueva York, por ejemplo, una City Pass o en este caso Nueva York, la New York Pass, ¿vale? En París tenéis otra, que es la Paris Pass, ¿vale? Y también en Londres también tenéis City Pass. Y bueno, como os he comentado, la mayoría de ciudades europeas la tienen. ¿Y qué sirve? O sea, ¿para qué sirve esta tarjeta o este pase? Esto, si tú la compras, sueles pagar un precio, digamos, bastante cómodo, que te permite entrar a la mayoría de atracciones de esa ciudad, simplemente con que tengas este pase. Y así te evitas tener que ir uno por uno de forma individual y tener que pagar la entrada cada vez que tengas que entrar. Por ejemplo, nosotros con la New York Pass, volviendo a Nueva York, tuvimos la entrada al Empire State, al Top of the Rock, al crucero que hicimos, digamos, por la noche, que lo das por Manhattan, y bueno, y una serie de cosas más que puedes ver. Por ejemplo, también tú tienes la Paris Pass, que con ella tú puedes visitar más de 60 atracciones con ella, como por ejemplo el Louvre, si no lo tienes, pues también que sepas que creo que son los sábados, el primer sábado del mes, puedes visitarla de 6 de la tarde a 9 de la noche o algo así, visitarlo. Entonces, con ello deciros que este tipo de pases también nos ayudan a la hora de abaratar la organización del viaje, ¿vale? Y digamos, o sea, a la hora de abaratar el presupuesto del viaje y tenerlo en cuenta a la hora de organizar el viaje, que ya sé que se me va la cabeza a primera hora de la mañana. Y bueno, con esto espero que os haya ayudado, que toméis nota sobre estos tips. Y el jueves volvemos con unos cuantos tips más que os contará ya Sonia, para que lo tengas en cuenta. Y bueno, si lo estáis aplicando, súper bien, porque la verdad que va muy bien. Y si no, pues esperamos haberos ayudado. Y bueno, que empecéis con muy buen pie la semana, que empecéis con ganas, con mucho ánimo y que paséis un genial día. Un abrazo, chicos.